Mi yerno me escupió en la cara el día del entierro de mi esposa. Me llamo Juan Carlos Herrera. 72 años. 47 casado con Margarita. La enterramos un martes. El jueves. Diego me acorraló en mi propia cocina de la casa de Alcalá de Henares. Escucha. Viejo, me soltó. Esta casa vale 600.000 euros. Estás desperdiciándola aquí. Compadeciéndote como un soldado roto. Haz las maletas. Busca una residencia bonita porque voy a venderla. ¿Te guste o no? Lo miré. Ese hombre nunca había llevado uniforme. Nunca había servido a nadie más que a sí mismo. Diego pensaba que estaba echando a un veterano inútil que vivía de una pensión de invalidez del ISFAS. No tenía ni idea de que yo había salvado a 47 soldados españoles en Afganistán en 2014. Y que 12 de ellos ahora dirigían empresas millonarias del sector defensa. Diego, le dije en voz baja. Mañana por la mañana ya no estaré aquí. Lo que pasó después es la razón por la que esta historia se cuenta hoy. Porque a veces los héroes más callados provocan el mayor estruendo. Diego estaba a punto de descubrir que algunos viejos soldados tienen amigos muy poderosos. Cuando Diego me miraba solo veía a un anciano de 72 años conduciendo una Nissan Terrano del 98 destartalada con pegatinas de veterano VET 724. La matrícula llevaba 2 meses caducada porque el duelo te nubla la mente. Cada mañana salía con la misma camisa de franela de 3 días y recogía en el buzón mi pensión de 2.800 euros. Desde su BMW. Diego me observaba y pensaba que eso era todo lo que valía, un jubilado viviendo del dinero público. Diego era dueño de Morales Construcciones. 8 empleados. Especializada en reformas residenciales. Sobre el papel parecía próspera. Lo que yo aún no sabía era que acababa de perder el contrato más grande, una reforma de cocina de 180.000 euros que se había caído cuando los clientes descubrieron que usaba materiales de baja calidad. Necesitaba dinero urgente. Mírate. Juan Carlos, me dijo aquella mañana de octubre. Señalando mi ropa de mercadillo. Margarita ya no está. Laura está preocupadísima viéndote horas sentado en esa camioneta hablando solo. Esta casa vale una fortuna. Podrías mudarte a un apartamento pequeño y nosotros usaríamos el dinero para asegurar el futuro de la familia. El futuro de la familia. No el mío. Laura. ¿Mi hija? Estaba en la puerta con la taza de café entre las manos. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. A sus 42 años parecía mayor que su madre a los 60. El duelo te envejece de forma distinta cuando lo ves en otro. Papá, dijo Laura en voz baja. Quizás Diego tenga razón. Un cambio te vendría bien. Era lo que Diego llevaba semanas susurrándole al oído, que yo estaba deprimido. Que frenaba a la familia. Que Margarita querría que siguiera adelante. Sabía que manipulaba el duelo de mi hija. Pero también sabía algo que Diego ignoraba. Cada martes y jueves salía con la vieja Nissan. Diego pensaba que iba a terapia o al supermercado. Volvía a las 3 de la tarde. A veces con carpetas marrones. A veces hablando por teléfono en voz baja. Nunca preguntó a dónde iba. Si lo hubiera hecho, se habría ahorrado muchos problemas. Aquella camioneta no era solo transporte. Era camuflaje. En 25 años de vida civil había aprendido que la gente ve a un veterano viejo en una pick-up vieja y saca conclusiones, alguien que no triunfó en el mundo real. Alguien atrapado en el pasado. Las carpetas que Diego veía de reojo eran agendas de consejos de administración.
Las llamadas eran de directores generales preguntando por informes trimestrales. Pero Diego veía lo que quería ver, un soldado roto que nunca aprendió a triunfar fuera del ejército. Esa misma tarde, mientras Diego estaba en una obra intentando salvar lo poco que quedaba de su empresa, hice la primera llamada. Herrera al habla. Necesitamos hablar. La voz al otro lado se puso firme al instante. Mi coronel. ¿En qué puedo servirle? ¿Cómo va el contrato con Indra? ¿Guillermo? Excelente. Señor. Gracias a su carta de recomendación conseguimos los 40 millones. Miré por la ventana el BMW de Diego en mi entrada. Puede que tenga que pedirte un favor. Tenía que entender que estaba realmente en juego. Diego no solo me pedía que me fuera. Estaba borrando 47 años de vida con Margarita en aquella casa. Apostaba a que un viudo destrozado no se defendería. La casa de la calle del Pinar 47 en Alcalá de Henares no era solo ladrillos para mí. Margarita y yo la compramos en 1985 cuando volví de mi primera misión. Ella estaba embarazada de Laura. Pintamos la habitación del bebé de amarillo porque queríamos sorpresa. Cada rincón guardaba recuerdos que Diego no podía tasar, la cocina donde Margarita enseñó a Laura a hacer la tarta de manzana de la abuela. El salón donde vimos la graduación de Laura por Zoom durante la pandemia. El dormitorio donde Margarita dio su último suspiro cuando los sanitarios dijeron que ya no había nada que hacer. Diego veía 600.000 euros de tasación. Yo veía hogar. Pero lo que realmente me heló la sangre fue descubrir que Diego ya tenía planes hechos. Esa noche encontré folletos inmobiliarios en el bolso de Laura cuando me pidió la medicación para la migraña. Residencias para mayores activos. ¿Decían? La opción más barata, 750 euros al mes por un estudio a 30 kilómetros. La cuenta de Diego era sencilla, vender la casa por 600.000. Pagar la hipoteca restante de 180.000. Quedarse con 420.000 para salvar su empresa y meter al viejo soldado en una residencia para que fuera problema de otros. Laura aún no sabía de los apuros financieros de Diego. Creía que todo era por mi salud mental. Por darme un nuevo comienzo lejos de los recuerdos dolorosos. Diego se había colocado como el responsable. El hombre que protegía a su familia de un suegro deprimido que podía convertirse en carga al envejecer. Pero Diego había calculado mal en varios puntos. Primero, la casa no estaba solo a mi nombre. Margarita y yo la habíamos dejado como cotitulares con derecho de supervivencia. Todo pasaba automáticamente a mí. Libre de cargas. Diego no tenía ningún derecho legal. Segundo, mientras él veía mi rutina diaria como síntomas de depresión. La realidad era otra. Aquellos largos trayectos en la Nissan eran reuniones de negocio. Las carpetas marrones. Documentación corporativa. Las llamadas en voz baja. Planificación estratégica. Diego pensaba que me estaba derrumbando. En realidad estaba haciendo inventario. El mercado inmobiliario en la zona de Alcalá había explotado desde 2020. Nuestro barrio. Construido 15 años atrás por una empresa con la que yo tenía contactos. Ahora era oro puro. Familias militares de las bases cercanas pagaban precios altos por casas como la mía. Diego lo sabía. Su empresa había vivido del boom de las reformas hasta que perdió aquel contrato de 180.000 euros. Entonces su prisa quedó clara, necesitaba que la venta se cerrara antes del 30 de noviembre o su empresa se hundiría. No era cuestión de dinámicas familiares ni de mi salud mental. Era Diego apostando mi casa para salvar su negocio en quiebra.
El punto de no retorno llegó cuando encontré su portátil abierto en la encimera el martes por la mañana. Había estado investigando la ley de enjuiciamiento civil española, buscando cómo acelerar la incapacitación judicial de mayores mentalmente incompetentes. Diego preparaba declararme incapaz para gestionar mis asuntos. En ese momento entendí que la apuesta no era solo económica. Planeaba destruirme la dignidad, la autonomía y mis derechos para salvar su imperio. Pero Diego había cometido un error fatal en su investigación, buscaba cómo quitarle la propiedad a un veterano incompetente. Debería haber investigado qué pasa cuando amenazas a un condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando que salvó a 47 soldados españoles en Afganistán. Porque aquellos 47 no solo sobrevivieron, prosperaron. Y 12 de ellos dirigían las mayores empresas de defensa de España. Esa misma tarde, mientras Diego negociaba con proveedores, abrí por primera vez desde el funeral el archivador cerrado con llave. Dentro había una lista de contactos que podía mover montañas. La confrontación que temía llegó el miércoles por la mañana. Diego entró en la cocina con una carpeta gruesa de documentos, vestido con su mejor traje. Juan Carlos, tenemos que hablar. Yo estaba sentado con mi café y el periódico local. La portada hablaba de nuevos contratos del Ministerio de Defensa. Diego no vio la ironía. ¿Qué tienes en mente? ¿Diego? He estado investigando tu situación, dijo dejando la carpeta. ¿Sabías que la ley permite a los familiares pedir tutela cuando un mayor muestra signos de deterioro mental? Laura entró aún con el uniforme de enfermera del turno de noche. ¿Qué pasa? Diego abrió la carpeta. Tu padre lleva comportamientos preocupantes desde que murió tu madre, habla solo. Conduce horas. Olvida responsabilidades básicas. Sacó capturas de webs de residencias. Hay centros excelentes especializados en depresión por duelo. El proceso es sencillo, una evaluación de capacidad. Diego, dijo Laura bajito. Hablamos de vender la casa. Esto es por la seguridad de tu padre, corrigió Diego. Dejé la taza y lo miré fijamente. ¿Qué propones exactamente? Tutela temporal. Yo gestiono la venta. Tú recibes atención profesional. Todos ganamos. Tu familia. Juan Carlos. Las personas que realmente se preocupan por tu bienestar. Dejé que flotara en el aire. Diego. ¿Sabes cómo es una cita de la Cruz Laureada de San Fernando? Parpadeó. ¿Qué tiene que ver eso? Responde. No lo sé. Me levanté despacio. Fui al archivador y saqué el marco que nunca habían visto. 12 de julio de 2014. Base avanzada en Afganistán. Leí en voz alta. El sargento primero Juan Carlos Herrera se distinguió por actos de gallardía e intrepidez a riesgo de su vida por encima del deber. Durante una emboscada enemiga coordinada, expuso su vida al fuego de ametralladoras para rescatar a 47 soldados heridos atrapados en zona de muerte. En 6 horas evacuó él solo a todo el personal. Los ojos de Laura se abrieron como platos. Papá. Nunca nos contaste los detalles. Por gallardía e intrepidez conspicua. Se concede a Juan Carlos Herrera la Cruz Laureada de San Fernando. Máxima condecoración al valor de las Fuerzas Armadas Españolas. Puse el marco sobre la mesa. Diego lo miró como si pudiera explotar. Ahora dime. Diego, continué calmado. ¿Crees que un hombre que salvó 47 vidas bajo fuego enemigo puede ser lo suficientemente competente para gestionar su propia casa? La carpeta de Diego parecía de pronto muy delgada.
Aquello fue hace mucho. Juan Carlos. El servicio militar no significa que no puedas desarrollar problemas cognitivos. Respuesta equivocada. Tienes razón. Hace 10 años. Tiempo suficiente para que algunos de aquellos 47 soldados construyeran carreras. Saqué el móvil. Diego me vio deslizar por los contactos. Déjame hablarte de Guillermo Navarro. Tenía 22 años cuando lo saqué de aquella emboscada. Perdió la pierna izquierda bajo la rodilla. Hoy es consejero delegado de Indra Sistemas. Facturación anual, 1.200 millones. La cara de Diego se puso blanca. Luego está Tomás Rivera. Esquirlas en la espalda casi lo paralizaron. Hoy preside Airbus Defence España. Acaban de firmar un contrato de 40 millones con el ministerio. Seguí deslizando. Sigo. ¿Diego? Porque tengo 12 nombres más. 12 hombres que deben la vida a este viejo incompetente. Laura miró de uno a otro. Papá. No tenía ni idea. Tu madre lo sabía. Estaba orgullosa pero preocupada por la atención. Lo mantuvimos en silencio. Diego intentó recuperarse. Mira. Respeto tu servicio. Pero eso no cambia que estás luchando con el duelo. Así. Los paseos en coche. Los silencios largos. El aislamiento. Sonreí por primera vez en semanas. Diego. ¿Dónde crees que voy los martes y jueves? No tenía respuesta. A consejos de administración. Formo parte del consejo asesor de 3 grandes empresas de defensa. Las carpetas que me has visto llevar, documentos de estrategia corporativa. Las llamadas, consejeros pidiendo orientación sobre contratos del ministerio. La cocina se quedó en silencio absoluto. El aislamiento que te preocupa se llama pensamiento estratégico. Algo que nos enseñaron en el ejército. La boca de Diego se abría y cerraba como pez fuera del agua. Pero lo que realmente me molesta. Diego. Es que investigaste la ley de incapacitación para declararme incapaz. Investigaste residencias. Investigaste procedimientos de transferencia de propiedad. Me incliné hacia adelante. ¿Investigaste qué pasa cuando amenazas a un condecorado con la cruz laureada? La carpeta se le cayó de las manos. Porque estoy a punto de darte una demostración. Esa misma tarde. Mientras Diego intentaba salvar sus relaciones comerciales. Hice las llamadas que debía haber hecho semanas antes. Primera, a Tomás Rivera en Madrid. Herrera al habla. Señor. La voz de Tomás se puso firme al instante. ¿En qué puedo ayudarle? Tomás. Necesito que hagas una consulta de crédito sobre Morales Construcciones de Alcalá. Propietario Diego Morales. Considéralo hecho. Señor. Segunda, a Guillermo Navarro. Guillermo. Es Juan Carlos. Necesito saber con quién está trabajando Morales en proyectos cerca de las bases militares. Tendré a mi gente haciendo llamadas. 24 horas. Tercera, a la coronel Patricia Soto. Mi antigua jefa. Ahora enlace con el Ministerio de Defensa. Patricia. Soy Juan Carlos. Juan Carlos. Viejo guerrero. Siento lo de Margarita. Gracias. Necesito información sobre preferencias en contratación de empresas de veteranos. Esa noche mi teléfono empezó a sonar. Primero Tomás, Morales Construcciones debía 45.000 euros a proveedores.
Su scoring crediticio había caído 60 puntos. Nómina de 8 empleados al borde del descubierto. Segundo. Guillermo Morales había sido vetado por 2 grandes proveedores y rechazado en 3 proyectos militares por falta de avales. Tercera. Patricia. El ministerio acababa de aprobar un nuevo programa que obligaba a todas las obras en bases militares a priorizar empresas de veteranos. 12 millones solo en la zona de Madrid. Plazo de solicitud, lunes. Diego no tenía ni idea de que la solución a todos sus problemas estaba sentada frente a él en la mesa, un condecorado con la Cruz Laureada que podía conseguirle contratos para los próximos 5 años con una sola llamada. Pero Diego había elegido otro camino. El jueves por la mañana llegó la reunión de la comunidad de propietarios que Diego había olvidado por completo. Yo me puse mi mejor traje, el mismo que llevé al recibir la Cruz Laureada. Ahora adaptado a civil. Laura ya estaba en el hospital. 23 vecinos acudieron, incluidos los del lado que habían visto el comportamiento cada vez más desesperado de Diego. Diego llegó 15 minutos tarde. Con resaca. Se sorprendió al verme. Juan Carlos. ¿Qué haces aquí? Soy vecino, respondí. Igual que tú. La presidenta. Doña Elena. Abrió la sesión. Al final del orden del día. Siguiente punto, presentación del señor Tomás Rivera de Airbus Defence sobre el nuevo programa de vivienda para veteranos. Diego levantó la cabeza de golpe. No había visto entrar a Tomás por la puerta de atrás. Tomás cojeaba ligeramente, recuerdo de aquel día en Afganistán. Puso la presentación. Buenos días. El Ministerio de Defensa ha aprobado que todas las obras en bases militares prioricen empresas propiedad de veteranos. Diego se puso blanco. El programa ofrece preferencia adicional a empresas de condecorados con la Cruz Laureada. Varios vecinos me miraron con nuevo respeto. Diego levantó la mano. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra comunidad? Tomás sonrió. Excelente pregunta. El ministerio busca empresas con apoyo vecinal. Ofrecen contratos extra a quienes demuestren integración local. Pasó diapositiva, empresas de veteranos actuales. Solo una entrada, Herrera Consultoría Estratégica. Fundada en 1995. Diego se quedó con la boca abierta. Tomás leyó. Juan Carlos Herrera lleva 20 años dirigiendo en silencio una consultora especializada en asesoramiento a empresas de defensa. Facturación discreta por elección. Pero los nuevos contratos del ministerio pueden cambiarlo todo. Me levanté. Nunca te hablé de Herrera Consultoría. Diego. Nunca preguntaste por mi trabajo. Mi pasado ni mis planes. Diego se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Juan Carlos no dirige ningún negocio. Es un soldado retirado viviendo de la pensión. Se sienta horas en la camioneta hablando solo. La sala se quedó en silencio absoluto. Tomás endureció la expresión. ¿Está cuestionando la capacidad mental de un condecorado con la Cruz Laureada? Diego se hundió en su propia trampa pero siguió. Respeto el servicio militar. Pero eso no significa que no pueda tener problemas cognitivos. Juan Carlos necesita atención profesional. No contratos. Tomás sacó el móvil. Juan Carlos. ¿Te importa que comparta tu cartera de clientes? Asentí. Clientes actuales de Herrera Consultoría, Indra Sistemas. Navantia. Airbus Defence España. Escribano Mechanical retenedores anuales, 400.000 euros.
El señor Herrera ha ayudado a conseguir más de 2.000 millones en contratos de defensa en la última década. La sala estalló en murmullos. Diego explotó. Todo esto es falso. Conduce una camioneta vieja. Compra en mercadillos. Cobra pensión de invalidez. Ni siquiera recuerda renovar la matrícula. Doña Elena se levantó. Diego Morales. Ya basta. Juan Carlos Herrera es un héroe de guerra y un caballero. Debería darte vergüenza. Diego se giró. Tú quédate fuera de esto. No entiendes la situación. Entiendo que has estado presionando a tu suegro para vender su casa y pagar tus deudas. Diego se puso rojo. ¿Qué deudas? Mi empresa está bien. Tomás carraspeó. Sobre tu empresa. Diego. Pasó una diapositiva, scoring crediticio 487. Ratio deuda 340%. Pagos pendientes 45.000 euros. Diego se lanzó hacia el portátil. No tienes derecho. Estábamos considerando subcontrataros. Esto es due diligence estándar. Otra diapositiva, proyectos cancelados. Quejas de proveedores. Diego temblaba de rabia y humillación. Juan Carlos te ha puesto en esto. Intenta destruir mi empresa porque le dije la verdad sobre su estado mental. Hablé por fin. ¿Qué verdad? ¿Diego? ¿Que soy un soldado roto que no acepta que su esposa murió? La sala contuvo el aliento. Tomás dio un paso adelante. Le doy una oportunidad de disculparse con el señor Herrera. ¿Disculparme por qué? ¿Por intentar ayudar a mi familia con un veterano mentalmente incapaz que frena a todos? Tomás empezó a aplaudir lentamente. Enhorabuena. Diego. Acabas de rechazar la mayor oportunidad de tu vida. Diego lo miró confundido. Herrera Consultoría buscaba socio local para los proyectos de las bases militares. 12 millones garantizados en 3 años. Juan Carlos pidió expresamente que consideráramos Morales Construcciones porque eres familia. Tomás dejó de aplaudir. Pero solo trabajamos con empresas que respetan a los veteranos. Diego me miró con desesperación pura. Juan Carlos, yo no sabía. No sabías porque nunca preguntaste. La sala vio cómo Diego destruía su propia vida. Juan Carlos. Por favor. Podemos arreglarlo. Solo estaba preocupado por ti. ¿Estabas preocupado cuando investigaste cómo declararme incapaz? ¿Cuando buscaste residencias sin decírselo a Laura? ¿Cuando planeaste vender mi casa para salvar tu empresa que se hunde? Diego salió corriendo. Esa noche no volvió a casa. Laura me llamó a las 11. ¿Histérica? Papá. Diego no ha vuelto de la reunión. El teléfono da apagado. ¿Qué pasó? Fui a su apartamento. Le conté todo, la cruz laureada. La consultora que dirigía en silencio 20 años. La desesperación financiera de Diego y su plan de incapacitarme. Laura lloró. Se enfadó. Volvió a llorar. Papá. ¿Por qué no me contaste nada? Tu madre y yo quisimos que tuvieras una vida normal. No ser la hija del héroe. Pero Diego me hizo creer que te estabas derrumbando. Diego vio lo que quiso ver, un objetivo vulnerable. El teléfono de Laura sonó. Diego. Puse el altavoz. Laura. La he fastidiado. La he fastidiado mucho. ¿Qué pasó en la reunión? Tu padre no es quien yo pensaba. Es rico. Está conectado.
Podría haber salvado mi empresa. Pero yo dije cosas terribles. ¿Qué cosas? Que era mentalmente incapaz delante de todo el vecindario. Que era un soldado roto. La voz de Laura se endureció. ¿Dijiste qué? No sabía que tenía la cruz laureada. No sabía que dirigía un negocio de millones. Debías haber preguntado. Diego. Debías haberle tratado con respeto porque es mi padre. Diego empezó a llorar. Laura. Voy a perderlo todo. La empresa. La casa, todo por mi culpa. Entonces sonó mi teléfono. Tomás. Juan Carlos. Diego está en el bar del centro. ¿Borracho? Haciendo amenazas. Dice que tú y yo conspiramos para destruir su empresa. También llamó a la oficina de pensiones del ISFAS diciendo que cometes fraude cobrando pensión mientras diriges un negocio. Y llamó a Telemadrid. Va a salir en directo en 30 minutos. Laura palideció. No podemos dejar que haga eso. Ya es tarde. Diego eligió su camino. Encendimos la tele justo cuando aparecía el rótulo Noticias de última hora. Diego. Claramente borracho. Delante del bar. Estoy denunciando fraude. Juan Carlos Herrera cobra pensión por invalidez pero dirige un negocio millonario. Sus amigos militares lo encubren. Es corrupción en el Ministerio de Defensa. La periodista lo interrumpió. Hemos consultado al ISFAS y al Ministerio. La pensión del señor Herrera es por lesiones físicas. No psíquicas. Y dirigir una empresa no le inhabilita. Todos los contratos de Herrera Consultoría siguieron el procedimiento oficial de licitación. Además, el señor Rivera nos ha facilitado documentos que prueban que Morales Construcciones fue ofrecida un subcontrato de 12 millones que usted rechazó por su comportamiento en la reunión de vecinos. Diego se quedó mudo. Señor Morales. Parece que rechazó el mayor contrato de la historia de su empresa para lanzar acusaciones falsas contra un héroe de guerra. ¿Algún comentario? Diego no tenía respuesta. Laura apagó la tele. Nos quedamos en silencio. Papá. La empresa de Diego está acabada. ¿Verdad? Sí. Nuestro matrimonio también. Eso lo decides tú. Esa misma noche el socio de Diego llamó a Laura, disolvían la sociedad inmediatamente. No querían estar asociados con alguien que atacaba a héroes en televisión. Al día siguiente empezó la avalancha. A las 6 de la mañana sonaron llamadas de veteranos que no veía desde hacía años. La coronel Patricia Soto llamó desde el ministerio, iban a abrir investigación formal por las acusaciones de fraude. Luego Laura, Diego había vuelto a casa a recoger ropa. Se mudaba temporalmente con su socio. Y la llamada más interesante, Miguel Santos. Uno de los 47. Había visto las noticias. Señor. Queremos ayudar. Morales Construcciones pujaba contra empresas de veteranos. Eso no es aceptable. Vamos a retirar todas las pujas que incluyan a Morales como subcontratista. A las 10 de la mañana los dominós caían sin parar. Cuentas congeladas. Proveedores que cancelaban. Listas negras. Diego llamó a Laura llorando. Le pasé el teléfono. Juan Carlos. Por Dios. Ayúdame. Haré lo que sea. Diego. Tienes dos opciones, seguir cavando el agujero o aceptar responsabilidad y reconstruir. ¿Cómo reconstruyo? Nadie querrá trabajar conmigo. Eres un buen constructor.
Empieza pequeño. Gánate la confianza de nuevo. Laura tomó el teléfono. Diego. Voy a pedir el divorcio. Diego sollozó. Laura. Por favor. Puedo cambiar. Tuviste meses para cambiar. En vez de eso intentaste robar la casa de mi padre y declararlo incapaz. Colgó. Esa tarde hice algo que Diego nunca esperó. Llamé a Tomás. Quiero que le des una oportunidad más. No por él. Por Laura. Un subcontrato pequeño, reforma de baños en la cantina de la base. 20.000 euros. Suficiente para que no quiebre mientras reorganiza su vida. Señor. Después de lo que hizo. No lo hacemos por Diego. Lo hacemos porque la misericordia es como ganamos. 2 horas después Diego recibió la oferta de trabajo pequeño. No era mucho. Pero bastaba. A veces la respuesta más fuerte a la traición no es la venganza. A veces es la gracia. 3 semanas después los efectos seguían extendiéndose. El periódico local publicó un reportaje sobre el servicio silencioso de un condecorado con la Cruz Laureada. No mencionaba a Diego por nombre. Pero todos sabían quién era el constructor local que hizo acusaciones falsas. Laura volvió temporalmente a la casa familiar mientras avanzaba el divorcio. Tenerla en su antigua habitación parecía correcto. Como si Margarita lo hubiera aprobado. Una mañana. Tomando café. Me dijo. Papá. Sigo pensando en mamá. Ella habría manejado a Diego de otra forma. Seguramente habría visto su desesperación antes y habría intentado ayudar. Tenía razón. Margarita siempre leía mejor las necesidades emocionales. El pequeño contrato que arreglé a través de Tomás le dio a Diego suficiente para evitar la quiebra inmediata. Se mudó a un apartamento modesto y reconstruía poco a poco con trabajos de mantenimiento residencial. Nunca supo que yo estaba detrás de aquel salvavidas. Tomás guardó el secreto. Laura se encontró con Diego en el supermercado 2 semanas después de la separación. Parecía destrozado, me contó al volver. Me dio las gracias por no haberlo destruido en el divorcio. ¿Qué le dijiste? Que no era yo quien tenía el poder de destruirlo. Lo hizo él solo. Diego le preguntó si había alguna posibilidad de reconciliación. Le dije que la confianza rota es casi imposible de reconstruir. Especialmente cuando la traición fue premeditada. Tenía razón. Diego no cometió un error momentáneo. Había planeado durante semanas explotar mi duelo y robarme la casa. 6 meses después. El día de la fiesta nacional. Estuve en el monumento a los caídos de Alcalá. La ciudad insistió en homenajearme públicamente. Laura me convenció de aceptar. Diego estaba en la última fila. ¿Solo? Había presentado solicitud para un subcontrato en el gran proyecto de vivienda militar. Incluyó una carta de 2 páginas reconociendo sus errores y los pasos que había dado para reconstruir su carácter. Tomás recomendó aprobarlo. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Señor. Incluso Diego Morales. Mantuve mi discurso corto. El servicio significa poner las necesidades de los demás por delante de las propias. No solo en combate, sino en la vida diaria. Cuando olvidamos eso, nos perdemos. Miré directamente a Diego. Pero España es un país de segundas oportunidades. Juzgamos a las personas no por sus peores errores, sino por cómo responden a ellos. Después de la ceremonia, Diego se acercó con cuidado.
Juan Carlos. Quería darte las gracias por el subcontrato. Sé que viene de ti. No confirmé ni negué. Ese contrato tiene condiciones. Diego. Cualquier signo del comportamiento antiguo, mentiras. Manipulación. Falta de respeto a los veteranos, y se acabó para siempre. Entiendo. ¿De verdad? Porque entender y vivirlo son cosas distintas. Diego asintió. He estado yendo a terapia. He entendido que me sentía inadecuado comparado con quienes servimos. En vez de afrontarlo, me convencí de que los veteranos teníamos ventajas injustas. Era lo más honesto que le había oído en meses. Los veteranos no tenemos ventajas. Tenemos oportunidades de ganarnos el respeto con servicio continuado. Hay una diferencia. Lo veo ahora. Me tendió la mano. Se la estreché. Esto no nos convierte en familia otra vez. Diego. Ese puente se quemó cuando intentaste robarme la casa. Lo sé. Pero quizá algún día podamos ser vecinos que se respetan. Quizá. Diego se alejó y nunca más lo volví a ver. Laura se volvió a casar 2 años después con un enfermero que conoció en el hospital. David había hecho 2 misiones en el Líbano y entendía a las familias militares. La acompañé al altar con mi uniforme. El anillo de boda de Margarita en una cadena al cuello. La casa de la calle del Pinar sigue en la familia. Laura y David vienen a cenar todos los domingos. El subcontrato de Diego se entregó a tiempo y dentro de presupuesto. Nunca pidió más contratos. A veces la dignidad silenciosa es la respuesta más fuerte a la traición. A veces la mejor victoria es mostrar gracia bajo presión. Y a veces lo más poderoso que puede hacer un viejo soldado es enseñar a otros cómo servir.